cosas. Ok, entonces, vuelvo a empezar. Hoy nos tocará, después de que comentamos que los temas estudiados en la sesión anterior tenían como objetivo que ustedes distinguieran la diferencia entre una palabra descontextualizada, voy a lo mismo, que sería una palabra enunciada en el diccionario, una palabra contextualizada, que es la que ya tiene una función sintáctica y que es a lo que le llamamos sintagma, y finalmente un periodo oracional, que lo vamos distinguiendo en los textos gracias a las ediciones, lo vamos distinguiendo en los textos de punto a punto. Digo gracias a las ediciones, ¿por qué, muchachos? Porque en la antigüedad, recuerden que en las primeras ediciones y en las ediciones facsimilares, a veces, las inscripciones monumentales también, el latín se escribía corrido, sin separación entre palabras, puras mayúsculas, sin separación y sin signos de puntuación, ¿no? Entonces, gracias a las ediciones modernas, nosotros ya tenemos la posibilidad de distinguir de punto a punto qué es un periodo oracional. No le vamos a llamar oración, sino periodo oracional. Y en su debido momento, José Luis, veremos cuál va a ser esta diferencia entre una oración y un periodo oracional. Entonces, vuelvo. Sintagmas, enunciados, sintagmas y periodos oracionales. Otra cuestión que también estudiamos la clase pasada fue que el latín, así a grandes rasgos, no se me olvida, Memo, la petición que hiciste la vez pasada, después nos recuerdas cuál fue esa petición para que nos quede presente, me quede presente la tareita, pero llegamos a concretar el que distinguiéramos al latín como una lengua documental. En este sentido, vamos a considerar el trabajo sobre textos. No es un curso en el que la prioridad sea hablar la lengua. Naturalmente que con el ejercicio sobre documentos sí vamos a tener la posibilidad de pues, poder dialogar en la medida de las posibilidades entre nosotros, pero diálogos sencillos. Pero la prioridad siempre es el trabajo en documentos, el trabajo textual. Esta es justamente la finalidad de esta que distingue este curso frente a los demás que ofrecía la facultad, ¿no? Al método gramatical, ¿no? Esta es la finalidad. Entonces, considerarla en un primer momento lengua documental, más que lengua muerta, lengua documental, y que pondremos entonces atención justamente en ese trabajo sobre textos. María José, sí, María José, justamente, esa es María José nos recuerda lo de las referencias bibliográficas sobre la historia. Sí, María José, desde luego que sí, no se me olvide esa tarea. Esta petición va encaminada a la misma que nos pedía el compañero Guillermo. Sí, no se me olvida, te lo juro, María José, ya se quedó ahí. En breve lo vamos a hacer. ¿Sí, María José? Desde luego. Gracias. ¿Tú eres hispanista, verdad, María José? No, soy historiadora. Historiadora, ok. Sí, no se me olvida, te lo juro, ya lo tengo apuntadísimo. Ok. Entonces, sí, muchachos. Sí, gracias, María José. Entonces, hoy nos tocaría, voy a mi guía didáctica, cerré mi plataforma, pero no importa. El chiste es que ustedes vean, la cuestión es que ustedes vean ahora lo que nos toca ver. Sería ver la cuestión de la clasificación del alfabeto, ese es nuestro tema. Resulta que ya ahí en los temas está por día qué es lo que necesitamos ver. Fíjense que el próximo viernes veremos categorías gramaticales. Entonces, yo les prometo que ahora no nos vamos a ir a categorías gramaticales para nada. Hoy vamos a hablar sobre clasificación del alfabeto. Eso es muy importante, ver la clasificación del alfabeto. Vamos a ver un video que ya lo bajé para ustedes. Si se fijaron en la grabación, sale nuestro comercialote ahí, que les decía yo, discúlpenme, toda penada porque no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a ver un video sobre
clasificación del alfabeto y vamos a hacer una lectura sobre división silábica, una tarea sobre división silábica y lectura, ¿sale? Eso es lo que nos toca ahora. Nada más, María José, te voy a pedir que me des este fin de semana para prepararte ese materialito para que sea muy, bien hechecito, porque ahora estoy con un montón de tareas. Andamos todos con planeaciones y todo eso por inicio del semestre, entonces la próxima semana, ahí está la tarea, te lo juro, ¿sale? Bien. Sí, gracias. No tengas por qué. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Empezamos? ¿Sin problema? ¿Empezamos? Tengo aquí el videíto. Ya lo están viendo ahí. Entonces, aquí tienen el video que viene justamente ahí en la plataforma y que habla de la clasificación de las letras y de las sílabas. Aquí está ya su traducción. Calificación de las letras y las sílabas. Esto viene en la plataforma, entonces se quedará también, muchachos, ahí en la grabación, en la plataforma y todo, para que lo vean cuantas veces sea necesario, ¿sí? Creo que aquí, de todas maneras, voy a poner, compartir el... Ustedes me dicen si se escucha, ¿vale? Voy a empezar. Classificatio Latinarum Literarum. Ya vi que sí se escucha, ¿verdad? Ya lo escuchan todos. Sí. Muy bien. Entonces, voy de nuevo. Empezamos. Classificatio Latinarum Literarum. Las vocales latinas se clasifican en largas y breves. Las vocales breves se pronuncian en un tiempo o mora. Como se observa, las vocales breves pueden identificarse con el signo breve, que es el semicírculo que se coloca en las palabras, sobre todo en los textos académicos, sobre la vocal de la penúltima sílaba, con la finalidad de pronunciarla correctamente. En cuanto a las vocales largas, se pronuncian en dos tiempos o moras. Entonces, el tiempo de pronunciación de una vocal se denomina mora. De ahí, por ejemplo, que nosotros tengamos el verbo demorar, ¿no? Como tardarse, ¿no? Se llama mora el tiempo de pronunciación. Entonces, hablábamos de un tiempo o dos. Ya un tiempo para vocales breves, 2 tiempos para vocales largas. Bueno, pero resulta que en la pronunciación que hacemos ahora en la pronunciación clásica, a veces ya no tomamos en cuenta esa duración en las vocales, se pronuncian igual, pero hay personas, les digo, las que ahora están haciendo o que hacen, que se dedican a hacer lecturas rítmicas, poéticas, o bien que hacen ejercicios sobre el ritmus latino, que era algo muy importante, que sí marcan sin mayor problema esta diferencia entre las sílabas breves y las sílabas largas. En la pronunciación italianizante que comentábamos, pues no es tan importante ver esa diferencia entre la cantidad de una sílaba y otra. Entonces, una sílaba va a ser larga si tiene una vocal larga. Una sílaba va a ser breve si tiene una vocal breve. Así, en términos generales, ahorita en términos generales. También la vez pasada vimos que la sílaba más importante, ¿cuál era, muchachos? ¿Cuál era? La antepenúltima, la penúltima. La penúltima. Bien. ¿Saben qué? Déjenme. Es que yo estoy ahora. Ya, ahora sí. Entonces, la penúltima sílaba es la más importante. Ahora, estas marcas de las que se habla, de las que se está hablando ahora en el video, estas marcas, solamente aparecen en textos escolares. Un texto latino originalmente no lleva estas marcas de largas y breves. Sobre todo, la marca que a veces pudieran ustedes encontrar es la marca de la sílaba larga. A esta sílaba larga, ¿se acuerdan? Ya habíamos comentado que se denomina ¿cómo, muchachos? Se denomina macrón. Macrón. ¿Vale? Cuando dice textos escolares, ¿se refiere a los textos escolásticos?
No. A los que tienen una finalidad más bien didáctica, así como la que ahora tenemos, preparados para la enseñanza. ¿Sí, José Luis? Ok, Sí, qué de bueno que acuerdo. hagas esa pregunta, qué bueno que hagas esa pregunta. Sí. Muy bien. Entonces, el macrón. Ahora, continúo, muchachos. Las vocales largas pueden marcar la vocal de su penúltima sílaba con el macrón. Esto, nuevamente, en textos académicos. Las vocales fuertes, A, E, O, y las vocales débiles, I, U, atienden a la abertura de la boca al pronunciarlas. Así, pueden ser abiertas o cerradas. También atienden a la posición de la lengua. En este caso, pueden ser anteriores, centrales o posteriores. Así, entre las vocales fuertes, la A es abierta y central. La E es abierta anterior. La O es abierta posterior. Por su parte, las vocales débiles son la I cerrada y anterior y la U cerrada y posterior. Los diptongos, como se sabe, son dos vocales que pertenecen a la misma sílaba. En latín, los diptongos más usuales son AE, AU, OE, que en pronunciación clásica o restituta pronuncian cada sonido vocálico. Con menor frecuencia distinguimos los diptongos inusuales, EI, EU, UI. En cuanto a la clasificación de las consonantes, atienden a su punto de articulación y así se clasifican en labiales, labiodentales, dentales y guturales. Por su modo de articulación, distinguimos consonantes sonoras, sordas, nasales, líquidas y fricativas. La clasificación de las letras latinas, sean vocales, diptongos o consonantes, es muy importante, pues nos permitirá comprender con mayor facilidad las normas gramaticales. Hay que recordar que los gramáticos redactan con conceptos muy específicos. Además, nos llevará a conocer la separación silábica de las palabras, porque ello, en un primer momento, nos hará leer y, por tanto, comprender un texto. Recordemos que solo los textos de estudio emplean marcas diacríticas en sus ediciones. Entonces, ahorita les he mencionado muchos conceptos que tienen que ver justamente con la realización del sonido. Hemos mencionado que se ha mencionado, por ejemplo, el concepto de vocales abiertas, vocales cerradas, se habló de aperturas vocálicas, oclusiones vocálicas, y se habló de vocales anteriores, posteriores y centrales. Ahora, en cuanto a las consonantes, también un montón de conceptos de fonética en donde se mencionaron consonantes. Aquí está en el video, lo pueden ver muchas veces, consonantes que por su punto de articulación se consideran guturales, labiales, labiodentales, guturales, labiales y labiodentales, que por su modo de articulación se convierten en sordas, sonoras, fricativas y líquidas. Bueno, pero todo esto ¿para qué? Si se fijan son muchos nombres, pero ¿para qué nos va a servir todo esto, no? Como dice aquí justamente, en un primer momento para clasificar las normas gramaticales, porque decían, los gramáticos, digo aquí, les comentaba, son muy específicos en sus definiciones. Entonces, quizá nosotros encontremos que un gramático nos vaya a decir esto, fíjense. La característica, fíjense, de nuevo, voy a decir esto, José Luis, pero eso no quiere decir
que ya esté viendo yo ahorita este tema. Fíjate, como por un ejemplo de una norma, los gramáticos podrían afirmar: la característica del caso ablativo o el caso ablativo en singular se clasifica por una vocal larga, ¿no? Entonces, se identifica por una vocal larga. Entonces, si no sabemos cuál es esa vocal larga, no vamos a poder entender claramente cuál es esa norma. Yo voy a tratar de explicarles cada una de estas normas, pero quiero que sepan que en los libros van a encontrar estos conceptos, ¿vale? Eso en un primer momento. Por ejemplo, pienso en otra palabra. Por ejemplo, cuando les explican el enunciado, acuérdense que por enunciado entendemos la palabra tal como aparece en el diccionario. Entonces, si hablo de la palabra rex, que significa rey, la palabra en el diccionario va a aparecer de esta manera, va a decir rex regis, ¿vale? Así aparece en el diccionario la palabra rey. Entonces, nosotros llegaremos a aprender que la segunda palabra que está enunciada aquí es el genitivo. O sea que en el diccionario voy a tener una palabra que se denomina nominativo y otra palabra que se denomina genitivo. Me estoy adelantando un poco, José Luis, para que comprendamos por qué es importante que nos aprendamos esa clasificación de las letras del abecedario. Entonces, en un momento van a aprender que el genitivo tiene una terminación específica, que cuando nosotros quitamos esa terminación, tenemos la raíz de la palabra. Entonces, observen cómo la raíz de esta palabra es reg, con letra G al final, a diferencia de la primera palabra que tiene una X. Entonces, esta explicación cabrá en una gramática de esta manera. Se dirá: originalmente la raíz reg, con G, intercala en esa primera palabra que se llama nominativo una S. Entonces, de ahí viene la pronunciación rex. La unión de una consonante gutural con una silbante se convierte en una consonante doble, en la gutural doble. Entonces, así es como explican los gramáticos, José Luis. Te hablan de consonantes guturales, te hablan de consonantes dobles, te hablan de vocales largas, de vocales débiles. Entonces, esto en un primer momento es necesario, la clasificación del abecedario entonces es necesaria para comprender las normas gramaticales. Eso en un primer momento. Pero también conocer la separación silábica. ¿Y para qué vamos a conocer la separación silábica? Acuérdense, para pronunciar el latín. Porque si ustedes recuerdan, la vez pasada que mencionamos que el latín es una lengua cuya pronunciación, recordamos aquí al doctor Tarcisio Herrera Sepien, y mencionábamos que él dice, que él apunta, que el latín es una lengua que obedece a dificilísimas reglas prosódicas. ¿Por qué? Habíamos dicho que la sílaba más importante para atender a una correcta pronunciación de las palabras latinas es la penúltima sílaba. Entonces, esa penúltima sílaba, si es larga, ahí va el acento. Si es breve, el acento se recorre a la sílaba anterior. Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora. Pero, ¿por qué es importante también conocer esto? Para que no nada más nos vayamos con aquella recomendación también del mismo doctor Herrera que decía, por lo tanto, vamos a aprender el latín de oído, o decimos de oreja también. Así como nos corrigieron cuando éramos chiquitos, y cuando éramos chiquitos, cuando decíamos quizá rompido, ¿se acuerdan? Nuestra mamá inmediatamente nos decía, no se dice rompido, se dice roto. Y no nos daba mayor explicación gramatical acerca de por qué no es rompido, sino roto. Nada más nos decía, no es rompido, es roto. Entonces, de esa manera también podríamos evitar el estar corrigiendo una pronunciación errónea o no. Esto va a ser gradual, poco a poquito vamos a ir aprendiendo todo esto, pero para que ustedes sepan y recuerden que todo esto va a tener como origen la cantidad
de las sílabas y sobre todo de qué sílaba, de la penúltima sílaba. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Podemos continuar? Entonces, sigo con el video, muchachos. Uy, espérenme tantito. Ah, ya sé, espérenme. Estoy aquí moviéndole un montón de... Ahí está, ahora sí. Llamamos sílaba al grupo de sonidos o a la vocal que articulamos en una sola emisión de voz. Hay abiertas y cerradas. Las sílabas abiertas terminan en vocal, como ve, tu, li y a, ma, tor. Las sílabas cerradas terminan en consonante. Ejemplo de estas: caestus, ornare. Ejemplo de estas: Entonces, fíjense cómo aquí, parte importante de los diptongos, voy a escribir para ustedes aquí los diptongos para que no olviden cuáles son esos diptongos en latín. Voy a escribirlos acá. De todas maneras, ya los tienen ahí mismo en el texto. Acuérdense que tenemos los diptongos usuales, que es AE. Ese es el más importante. Se pronuncia separada, se distingue cada vocal. AE, AU y OU. Esos son los diptongos más usuales. Los diptongos inusuales, menos frecuentes, son EI, EU y las dos débiles, UI. Por eso es que aquí, acuérdense muchachos, aquí en la palabra caestus, aquí tengo caestus, las dos vocales pertenecen a la misma sílaba. ¿Por qué? Porque es un diptongo. Ai, caestus. ¿Vale? Entonces, una manera muy sencilla hasta ahora. Es una sílaba abierta cuando termina en vocal o cuando es una vocal sola. Es una sílaba cerrada cuando termina en consonante. De ordinario es consonante, más vocal o diptongo en el centro y consonante al final. Por ejemplo, caestus. Aquí las dos son sílabas cerradas. Aquí las tres, estas son sílabas abiertas, ¿no? Aquí la primera es abierta, la segunda es abierta y la tercera es cerrada. Fíjense muy bien, ¿no? Y también puede ser una que empiece con vocal, pero que siempre termine en consonante, como por ejemplo ornare. De las tres sílabas de ornare, la primera es cerrada, la segunda es abierta y la tercera es abierta. Bueno, estamos viendo a qué se denomina sílaba. Recuerden que esto es importante para poder leer, ¿sale? Siguiente, vamos a la siguiente. Continuamos. caestus, ornare. Para dividir en sílabas un texto con la finalidad de leerlo y entenderlo, se deben seguir las siguientes reglas. Una consonante explosiva aislada pertenece a la siguiente sílaba: au, di, tu. Dos vocales que no forman diptongo, recordemos que los diptongos son ae, au, oe, ei, eu, ui, no hacen sílaba. Cada vocal pertenece a sílaba distinta. Así, a, li, is. Consonante más L o R, a esta unión se le denomina muta cum liquida, pertenecen a la misma sílaba. Duplex, de, trec, to. Entonces, una PL en este caso y la TR. Aunque son dos consonantes, es la unión de una muda, P, TL, B, R, G, más una L o R, pertenecen a la misma sílaba, ¿no? Entonces aquí no,
duplex. No decimos duplex, sino duplex. No decimos det-rec, es de-trec. ¿Sí? Bien. Dos consonantes no mutacumlíquida no pertenecen a la misma sílaba. Ictus. Litera. Fíjense cómo la segunda vocal de estas uniones consonánticas, la segunda consonante de estas uniones consonánticas no es la L ni la R. La L y la R se consideran consonantes líquidas, la L y la R. ¿Vale? Entonces aquí es una C con una T. La segunda consonante no es una L ni una R, por lo tanto, cada consonante pertenece a una sílaba, ¿no? Ictus, litera, litera. Y eso va a pasar con las vocales geminadas, la doble L, la doble T, la doble R, ¿no? Una va a pertenecer a una sílaba y otra a la otra sílaba. ¿Sí? Muy bien. Hay una palabra una palabra que tiene un origen griego y que me gusta la pronunciación porque acá en el español de América nos lucimos con esta pronunciación nosotros, José María, fíjate. Por ejemplo. ¿Cómo separamos, María José, esta palabra? Primera sílaba, María José. A. A. Segunda Le. sílaba. ¿Cuál? Tle y ta, ¿verdad? Atleta. Pero a que en España la separan diferente, ¿verdad, José María? Sí, ¿Cómo exacto. pronunciar? Decimos atleta. Leta. Muy bien, ¿no? Entonces, para nosotros, esta sería como la unión que estamos mencionando ahí de la muta cum líquida. En latín es la unión de la muda con una consonante muda con una líquida. ¿Sí te fijas, José María? Esta cuestión. Entonces, Sí. aquí vamos a justamente a pronunciar una T. Las mudas son la. ¿No anda por ahí Natalie? ¿No andas por ahí, Natalie? Creo que Natalie no nos acompaña hoy. Hay una mnemotecnia, muchachos. Déjenme regresar un poquito. Déjenme regresar un poquito en el video. A la misma sílaba. Una consonante, tú, en consonante, y entenderlo. Ay, ¿dónde estaba mi? En una Espérenme tantito. terminan en tus. No, Para espérenme dividir tantito. en sílabas, Ahí está. las consonantes atienden a su punto. Entonces, fíjense, en este orden, labiales, aquí no tengo labiodentales más que la F en la fricativa, hasta acá, la F, ¿no? Esto es porque, según el punto de articulación, es labiodental, porque los labios, al pronunciarla, el labio inferior pega con los dientes, los dientes superiores, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, de pronunciarla. Bien, en latín, el alemán, no está nuestro compañero de letras alemanas, pero en alemán la V parece que también tiene esa clasificación, ¿no? Se pronuncia igual. Pero acuérdense que en latín es una U. Acuérdense que sea una U vocálica o consonántica, se sigue considerando vocal o semivocal. Ok. Entonces, la única que vamos a considerar labiodental es la F. Bien. Ahora, fíjense muy bien. Entonces, tengo hasta ahorita consonantes sordas, sonoras y nasales. Las nasales naturalmente es la M y la N, la M y la N. Las líquidas a veces se considera en una sola mnemotecnia a las continuas, se les llama continuas porque las podemos pronunciar sin ningún problema. Fíjense, cuando nosotros pronunciamos el sonido de la M decimos de manera continua. Esto a diferencia de querer pronunciar una P. Si queremos pronunciar una P, no la podemos hacer de manera continua. La P, ¿cómo se pronuncia? La P se pronuncia, es explosivo el sonido.
¿Cómo se pronuncia la B? Pues también, bu, bu. Si se fijan, no podemos pronunciarla de una manera continua, así como estamos pronunciando la 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 l, la r, incluso las fricativas. Las fricativas también se llegan a denominar aspiradas, fricativas o aspiradas. Cuando ustedes ponen su mano enfrente, al pronunciar la F y ponen su mano enfrente, fíjense que hay cierto aire en la pronunciación. Se siente el aire, ¿no? Y más el sonido de la G como J, quizá, ¿no? Pero acuérdense que esta se considera una marca ortográfica. Sí, José Luis, ¿te acuerdas? De esto hablábamos. Ahora, ¿por qué se llaman mudas? Entonces, se llaman mudas porque su sonido no puede ser continuo, es más explosivo. Acuérdense que estas, ay, no voy a poner aquí el cursor porque inmediatamente, la C, la K y la Q, recuerden que para los latinos es la misma y se pronuncia igual. Y la G igual. Fíjense cómo no la podemos pronunciar de manera continua, igual que la hasta aquí. ¿Quedó claro por qué es la gran diferencia entonces entre mudas y continuas, verdad? ¿Vamos bien? Ahora. Sí. Ahora, ¿qué pasa con las continuas? Que sin considerar las fricativas, las continuas a veces se clasifican en un solo grupo, ¿no? Continuas. Entonces, hay una mnemotecnia para identificar a las continuas. A las continuas las identificamos con la mnemotecnia. Ahí va, voy a escribir esa mnemotecnia. A lo mejor nos puede servir. La pongo aquí. L, M, N y R. Y las podemos aprender de memoria con la mnemotecnia limonero. ¿Sale? Entonces, ahí en limonero, igual me queda de memoria la noción, a lo mejor la referencia, limón, líquido, no sé. Con esto aprendemos a clasificar las consonantes continuas o líquidas, en donde están incluidas las nasales. L, M, N, R, limonero. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con las mudas? En las mudas hay 3 mnemotecnias y esas mnemotecnias tienen que ver con la clasificación del modo de articulación. A esta clasificación que distingue labiales, dentales y guturales, se le denomina, muchachos, se le denomina clasificación según su punto de articulación. Si su punto de articulación son los labios, si son los dientes, o si es el paladar, la garganta, a veces guturales o palatales también se denomina. Y ahora, ¿qué pasa con la denominación de sonoras y sordas? Esto tiene que ver con el vibrato de las cuerdas vocales. Cuando hay vibrato de las cuerdas vocales, las consonantes se denominan sonoras. Si ustedes pronuncian, ponen sus dedos aquí en la garganta, no pongan el índice, el cordial y el anular aquí en la garganta y empiezan a pronunciar las consonantes o empiezan a hablar, pueden decir su nombre completito y se fijan que a veces vibra nuestra garganta, ¿no? Eso tiene que ver justamente con el vibrato de las cuerdas vocales. Entonces, las consonantes que hacen vibrar las cuerdas vocales son la B, la D y la G. Mientras que no hay vibrato cuando pronunciamos la P, la T y la C o la K. Entonces, hay una mnemotecnia justamente para recordar a las consonantes, a estas consonantes sordas, y utilizo la palabra petaca, ¿no? Hacia abajo, fíjense muy bien. Petaca. Petaca, hacia abajo. La mnemotecnia para recordar a las consonantes sonoras es bodega. Y entonces, cuando nosotros mencionamos esas 3 palabras, petaca, bodega y limonero, estamos mencionando todas las consonantes sin considerar las fricativas, la F y la S, ¿no? Petaca, P, T y K.
o la C. Bodega, B, D y G. Las continuas, limonero, L y R son estrictamente las líquidas y en medio, la M y la N son las que se consideran nasales. ¿Se fijaron, muchachos? Entonces, aquí cuando decimos la unión de dos consonantes, ¿y cuáles son esas dos consonantes? Dice por ahí, muda más líquida, muda más líquida, acuérdense que continuas o líquidas, muta más líquida, hacemos, que es la unión entre ¿qué? Entre cualquiera de estas, cualquiera de la petaca o bodega, más la L y la R. Por eso mencionábamos, José María, en la palabra atleta, atlas, que sería en latín, nada más que no es palabra latina, es griega, pero en latín sería, pertenecería a la misma sílaba, atlas, ¿no? ¿Sí te fijas? ¿Por qué? Porque sería la unión de una muda de la T con la L, ¿sí? Eso en latín. Digo, no es el mejor ejemplo, pero nada más porque bueno, se me hace muy curioso el que nosotros acá en América pronunciemos la T y la L, la T y la R, la L en la misma sílaba, y allá pronuncien justamente de otra manera, ¿no? Más bien de la forma en la que nos comentabas tú ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ninguna. ¿Vamos bien? Ok, vamos. Profesora, ¿Sí? esto es lo mismo que griego clásico, ¿no? Las mismas clasificaciones de las Sí, la misma, consonantes Carlos. vocales. Exactamente, Carlos. Igualito, igualito. Y la misma Perfecto. mnemotecnia se utilizan también para las Sí, consonantes en griego. Sí, 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 solo- lo mismo. Nada más que Perfecto. acá la finalidad de aprendernos esto, acuérdense, es la pronunciación, y allá no tanto la pronunciación. Allá, igual que aquí mencionábamos también, un tanto obedecer a la explicación de las normas, de las reglas que van a aparecer en cómo se organiza la gramática. Por ejemplo, aquí hablaremos de la unión de una gutural con una fricativa, la unión de al final del ablativo, por ejemplo, el acusativo se caracteriza porque termina en una M, en una nasal, y esa nasal es la M. O sea, si no sabemos cuáles son las nasales, cuáles son las vocales largas, cuáles son las mudas, cuáles son las líquidas, van a ser demasiado obscuras las explicaciones de las gramáticas, las explicaciones de las reglas, de las normas. Pero sí, Carlos, tienes razón, es igualita la clasificación a las de las consonantes griegas. Muy bien, muy, muy bien. Bien. Continúo, muchachos. Dos vocales que no forman diptongo, recordemos que los diptongos son ae, au, oe, ei, eu, ui, no hacen sílaba. Cada vocal pertenece a sílaba distinta. Así, a, li, is. Consonante más L o R, a esta unión se le denomina muta cum líquida, pertenecen a la misma sílaba. Duplex, de, trec, to. Dos consonantes no muta cum líquida no pertenecen a la misma sílaba. Ictus, litera. Cuando hay tres consonantes juntas, la tercera pertenece a la sílaba siguiente. Ad, spi, ra, ti, o, nis. Siempre y cuando no sea muta cum líquida. Por ejemplo, aquí no sería En las ads, palabras compuestas no sería ads, sino ad, y después spirationis, spirationis. con preposición, la preposición por sí misma hace una sílaba. Ad, op, ta, ti, o. Ya veremos cuáles son las preposiciones, pero bueno, aquí la preposición es ad. Esa es una preposición muy empleada en el latín. Ad, ad. Entonces aquí
Si nosotros quisiéramos separar en sílabas la preposición, por ejemplo, adoptar, en español diríamos adoptar, pero aquí es ¿por qué? Porque las dos letras AD forman una preposición y las preposiciones hacen sílaba por sí solas. Siguiente. Ya estudiada la clasificación del abecedario y las reglas de separación silábica, podemos comprender la cantidad de las sílabas. Estas, al igual que las vocales, pueden ser largas o breves. Una sílaba breve es una sílaba abierta con vocal breve. Sensibilis. Una sílaba larga, por su parte, es una sílaba abierta con vocal larga. Auditu. Una sílaba con un diptongo. Auditu. Una sílaba cerrada con vocal breve precedida de una palabra que inicia con consonante. Omnis. Comprehendi. Vamos, muchachos. Classificatio Latinarum Literarum. Las vocales latinas se clasifican en largas y breves. Las vocales. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Sé que son muchas normas, vamos a irlas repasando poco a poco, sé que son muchas normas, pero vamos a llevar esto ahora a un texto, ¿sale? Ahí en la plataforma, la tarea que tienen justamente es que vamos a separar en sílabas este textito. El texto que se llama, voy a hacerlo para ustedes, esta es la tarea 2, que la vamos a hacer completa aquí, tarea 2, división silábica y lectura. Dice, divide el texto en sílabas, emplea líneas diagonales, vamos a emplear líneas diagonales para dividir por sílabas y vamos a subrayar de cada una de las palabras ya separadas en sílaba, la penúltima sílaba. Y una de las ventajas, si se fijan, muchachos, aquí, es que este texto es un texto escolar. Acuérdate que por escolar es para el aprendizaje. Este está tomado para el aprendizaje del latín, José Luis, ¿sale? Entonces, este está tomado, ¿sí? De un manual para aprender latín que se llama Lecciones. Este texto se llama Lecciones. Ya en un momento yo tendré la oportunidad de compartirles todo esto. Se llama Lecciones. Ajá. Y la autora es Patricia Villaseñor Cuspinera. Entonces aquí tengo Villaseñor 2004. Creo que por ahí tendrán la referencia bibliográfica. ¿Vale? Entonces, el texto se llama Lecciones. Entonces, empezamos con, si se fijan, es primera lectura, lectio prima. Lectio prima. Bien. Aquí hay la unión, si se fijan, de dos consonantes, pero no es muda con líquida. Voy a escribir para ustedes aquí a un lado cuestiones de interés, de importancia, para que las tomemos en cuenta ahorita que estamos haciendo la división. Entonces, tenemos los diptongos. El diptongo, ¿cuáles son los diptongos latinos? Entonces tengo AE con A, AE, AU. Acuérdense que este es el que pasa luego en el romanceamiento como O, y OU. Ay, perdón. OU. Estos son los primeros, los diptongos más usuales. Los menos usuales son con E, EI, EU, y las dos débiles, UI. ¿No? Entonces, los tres primeros son los más usuales. También recuerden la unión, muchachos, de la muda con las consonantes mudas con líquidas. Entonces, las mudas son P, ta, K. Voy a poner la C. Acuérdense que equivale a la K o a la Q. Puede cambiar. Petaca. Luego, la B, la D y la G. Parece que soy muy experta,
pero ahí, acuérdense que nada más me aprendo las mnemotecnias, petaca, bodega, petaca y bodega. Y después las líquidas, sin considerar en limonero las nasales, aquí voy a unir, voy a pensar en la unión de estas con L y R, ¿vale? Entonces, esta es la unión de una muda con una líquida. Entonces, la combinación PL, TL, CL, BL, que puede ser más complicado esto, DL, GL, o bien todas estas con R, PR, TR, CR, BR, DR y GR, acuérdense que pertenecen a la misma sílaba. De ahí en fuera, todas las demás uniones consonánticas, no. Creo que puede ser ahorita lo más importante para que consideremos en la separación de las palabras. Ahora, otra cuestión también aquí, voy a considerar la cantidad. Y si se fijan, es un texto escolar en donde ya tiene la sílaba, la marca de las sílabas largas. O sea, este texto tiene el macrón en cada palabra. Aunque para la cuestión de, muchachos, la pronunciación, tiene aquí el macrón en todas las sílabas. Si se fijan aquí, es más, pusieron en la primera sílaba el macrón y en las demás no. Pero en realidad, ¿cuál es la sílaba que aquí interesaría para poder pronunciar bien esta palabra? ¿Cuál dijimos que era esa sílaba, muchachos? La penúltima. Penúltima. La penúltima, ¿no? Entonces, esto equivaldría a que nosotros marcáramos aquí, esta B, esa sílaba B, voy a marcarlo así mejor, esa sílaba B, que si se fijan no tiene rayita, por lo tanto esa sílaba B, como no tiene rayita, como no tiene macrón, es breve. Entonces, como es breve, ahí no va el acento se recorre a la sílaba anterior. Entonces, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Se pronuncia sensibilis, como si aquí hubiera llevado una tilde. ¿Sí? Como si aquí hubiera llevado una tilde. Sensibilis. ¿Por qué? Porque esto me lo indica la penúltima sílaba. Veamos la siguiente palabra, que se divide como esta palabra. ¿Cómo la dividen? Auditu, ¿cómo lo dividen? En sílabas. A ver, José María, vamos, ¿cómo la divides? Au, que es un diptongo. Diptongo. Di, Es sílaba abierta y sílaba abierta. sílaba abierta larga. Larga, muy y bien. Tú, Y tú, ya está. y tú, Entonces, fíjate muy bien cómo. auditu. Exacto, y ahí va el acento. ¿Por qué va el acento aquí? Sí, Porque es porque larga. la larga. Y no hubiera tenido el macrón y hubiera sido una sílaba breve, ¿cómo se hubiera pronunciado esta palabra? Auditu. En todo caso, se hubiera pronunciado audito, ¿no? Entonces, fíjense cómo, hasta cierto punto, es una facilidad enorme que nos pongan los macrones. El macrón es muy importante porque hace las veces un poco como si fuera una tilde. Entonces, vamos a poner aquí atención en las palabras, naturalmente, de 2 sílabas y de 3 sílabas. Si son palabras de 2 sílabas, por ejemplo, esta que estoy señalando ahora, pues no hay aquí ningún problema y ni siquiera con la separación de sílabas, porque aun cuando sabemos que cómo se divide esta palabra que estoy señalando, ¿la quieres leer, Francisco? ¿Esta palabra? Sí, es walkies. Walkies, perfectamente leído. Entonces, ¿cuál es la primera sílaba? Wo. 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 Ahí está. Wo. Entonces se divide walkies. Muy bien. Y ahí no tengo problema. Si es una palabra de 2 sílabas, siempre se pronuncia como sílaba tónica la primera sílaba. Ahí no hay ningún problema. Si son monosílabos, si son palabras de 2 sílabas, no hay problema, porque acuérdense que en latín no tenemos sílabas agudas, no tenemos palabras, perdón, quise decir, no tenemos palabras agudas, ¿sale? No hay palabras agudas. Entonces, el problema va a estar justamente con las palabras de 3 o más sílabas.
Ahí es donde tenemos que poner atención en que en la penúltima sílaba. Vamos a ir poco a poco con cada una de las palabras, las vamos a dividir y las vamos a leer, ¿vale? María José, a ver, fíjate María José, cómo las primeras palabras pues no tienen mayor importancia porque tienes hasta aquí, hasta sensibilis y auditu, lo que llevamos, ya no hay más que separar, ¿no María José? ¿Por qué? Porque box es una palabra monosílaba, wox. Quizá aquí el pronunciar la V como U, wox. Est, monosílaba. Aer, monosílaba. Aunque quizá nosotros pudiéramos pensar que en español esta palabra se divide, sería bisílaba, aer. Acuérdate que en latín ae es un diptongo muy importante, muy importante. Entonces, aer. En las pronunciaciones, fíjense muy bien, muchachos, en la otra pronunciación que es la italiana, que no hacemos aquí más bien hacemos la pronunciación clásica, o alemana, o reconstruida a partir de los textos, se pronuncia cada consonante. Pero resulta que este sonido en la pronunciación italiana o italianizante se pronuncia como una E. Entonces aquí los que hacen la pronunciación italiana pronuncian ¿Sí te fijas, María José? ¿Sí? Entonces, solamente cuando es diptongo, es AE y no EA. AE, ¿sí? Nosotros la pronunciamos en un solo sonido. AE. Con ictus no tengo mayor problema. De nuevo, ¿por qué? Porque es bisílaba. ¿Vale? Bisílaba. Entonces, aquí se pronuncia ictus, 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 pero no se pronuncia ictus, ¿vale? Ictus. ¿Qué pasa con sensibilis? Ya lo mencionábamos. Aquí sí, la penúltima sílaba es breve. Bien. Y entonces el acento se recorre a la antepenúltima sílaba. Por eso es sensibilis. ¿Qué pasa con auditu? Como ya nos explicaba José María, tengo la penúltima sílaba larga, por lo tanto es la sílaba tónica, auditu. Entonces, ¿hasta qué palabra te vas, María José? Sigues descartando las bisílabas y sigues descartando las monosílabas. Articulata. Muy bien. Omnis bisílaba, vox monosílaba, out monosílaba, diptongo, out. ¿Vale? Fíjate bien, este diptongo, au, también es otro de los diptongos más empleados. Entonces, tanto el diptongo ae como el diptongo au son los que más vamos a encontrar, ¿no? Out. Entonces, pronuncia la palabra, María José. Articulata. Articulata. Ajá. Está muy bien, articulata. Fíjate ahí como el macrón funciona como tilde. ¿Y por qué funciona como tilde ese macrón? Porque es largo. Acuérdense que la cantidad, la sílaba es larga, acuérdense que la cantidad, entonces, depende, más bien la cantidad es importante en la penúltima sílaba, siempre en la penúltima sílaba. La cantidad de la penúltima sílaba es la que me va a indicar si ahí se acentúa o se acentúa en la sílaba anterior, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente palabra, José Luis. ¿A cuál te vas, José Luis? Sería confusa. Confusa. Entonces, nada más dime cuál es la penúltima sílaba. La FU, que FU. es confusa. Y entonces ahí hizo José Luis la lectura, está muy bien. Entonces, confusa. Si fuera breve, si no tuviera ahí el macrón, ¿cómo se hubiera leído? No sé. Confusa. Confusa. Si hubiera estado okay. breve aquí, acuérdate, si hubiera sido breve, se recorre a la sílaba anterior. ¿Está bien, José Luis? Eso no lo había comprendido, ahorita ya lo comprendo Ahorita más. ya lo comprendiste, entonces, la penúltima sílaba siempre es la más importante. Entonces, recuerden que aquí, si tiene marca de larga, ahí va el acento, ¿vale? Por ejemplo, la siguiente palabra, que ya es la que leyó María José, articulata, de nuevo tiene la penúltima sílaba larga, por lo tanto es la que se acentúa. Después de ahí, Carlos, ¿hasta qué palabra te vas? Compreendí. Antes.
Literis. 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 De nuevo. Est, no, porque es monosílaba. Quae. Quae. ¿Cuántas sílabas tiene quae? 2. Una. 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 Fíjate, Carlos, aparte del diptongo AE, nosotros, ¿se acuerdan que dijimos que la letra, cuando conocimos el abecedario, dijimos que para los latinos la letra C es la misma letra que la Q y es la misma letra que la K? Es más, la K es una letra, más bien se llama capa, es una letra griega. Lo llegan a utilizar los romanos, se llega a utilizar en textos latinos en palabras griegas y a veces se utiliza en abreviaturas. Hay una palabra latina, por ejemplo, que es cal. Es una abreviatura de la palabra. Calendas. Exacto, calendae. ¿Sí? ¿Qué son las calendas, José María? ¿Te acuerdas? El primer día del mes. El primer día del mes, exactamente. El primer día de cada mes se denomina para los romanos, en el calendario romano, se denomina calendas. Bien. Entonces, en los textos puede aparecer la palabra así completa, calendae, o puede aparecer abreviada, cal. Si aparece abreviada, se utiliza la capa. Entonces, la letra capa se utiliza para abreviaturas. Pero la letra C y la letra Q es la misma. Entonces dicen que cada que sigue una A se escribe con C y cada que sigue una U se escribe con Q. Es lo mismo, es cuestión de qué vocal siga. La cuestión es que en latín, cuando tienen la unión de una Q y una U, se considera la misma consonante. Es la misma consonante, ¿sí, muchachos? Es la misma, como si fuera una sola consonante. Por eso acá vamos a decir, Carlos, que esta sería, la consonante es la Q y la U con un diptongo. Por lo tanto, la palabra quae completita se considera monosílaba. Entonces, fíjense, José Luis, siempre que tengas una Q con una U, se va a considerar una sola consonante. ¿Vale? Bien, muy bien. Entonces, por eso me voy a literis. ¿Cómo? Entonces, fíjate cómo estoy pronunciando. ¿Por qué pronuncio literis y no literis, Carlos? Porque se corre el acento a la primera, ¿no? Perfectamente, porque se corre el acento a la antepenúltima sílaba, porque la sílaba T es breve. Entonces, fíjense cómo aquí aparece una sílaba doble, una vocal doble, geminada se dice, doble T. Acuérdense que doble T, doble L, doble R, una pertenece a una sílaba y otra a la otra. Aquí en esta palabra, la autora nos está marcando, tiene una razón, tiene una razón, que nos marque, que nos ponga el macrón en la última sílaba. Para efectos de pronunciación, este macrón no me interesa. El macrón en la última sílaba no me interesa. Acuérdense que para efectos de pronunciación, el macrón que es importante es el de la penúltima sílaba. Como no hay macrón, entonces se acentúa la sílaba li. ¿Vamos entendiendo todos, muchachos? Entonces, literis. Ahí vamos. Malcu. A ver, Malcu, si puedes responder. Siguiente palabra. Sí, estamos en literatum, ¿no? Estamos en literis. Literis. Siguiente. Allá. Literis comprehendi. Ajá. Muy bien. Hostes confusa quae. Muy bien, pero vamos con comprehendi. Vamos con comprehendi. Entonces, la tilde lleva en la antepenúltima porque la penúltima es una breve. Es breve. Si te fijas, la penúltima es breve, pero esta se va a alargar. Ahora, es breve por naturaleza, pero ahora por posición, fíjense bien, muchachos, ahora ya entro aquí a otro concepto. Por posición,
como tiene doble consonante que no es muda con líquida, veo la penúltima sílaba. ¿Cuál es, Malcu, la penúltima sílaba? Es en. 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 Ahí está la vocal, la E. Es una vocal breve, ¿estás de acuerdo? Porque no tiene macrón. Pero como siguen después dos consonantes, a esto se le llama vocal larga por posición. Entonces, una vocal breve, cuando está precedida, no, más bien, cuando está antes, cuando una vocal breve está antes de dos consonantes, aquí es la N y la E, la D, la N y la D, siempre y cuando no sean la muda con la líquida, estas dos consonantes hacen que esta sílaba se alargue. A eso le llamo larga por posición. Esta sería una larga por naturaleza. Esta es larga por naturaleza. Esta es larga por naturaleza. Pero esta va a ser larga por posición. ¿Sí, Malcu? Sí, profe. Por lo tanto, ¿cómo se va a pronunciar? Se va a pronunciar comprehendi. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque es vocal breve más dos consonantes, no muda con líquida. Bien. Muy bien. Francisco, no, déjame ver otra, porque Francisco ya me respondió. Luis Fernando, ¿andas por ahí, Luis Fernando? Sí. Va, Luis Fernando. Siguiente palabra. Ya está confusa, ¿no? Sí. ¿A cuál te vas? Escribí. Muy bien. Pronunciada. Es larga sería, ¿no? Porque es el macrón ahí. Porque ahí está el macrón. Muy bien. Entonces, ahí tengo scribi. Muy bien. Dejo non porque es monosílaba y dejo potest porque es, ¿qué, muchachos? Bisílabo. Bisílaba. Muy bien, es bisílaba. Vamos, Mariana, siguiente palabra. Léela. ¿Sería litera? Litera. Bien. No digo litera, sino litera. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué se pronuncia esta sílaba, Mariana? Porque es no, sí, ¿no? Bisílaba. Es bisílaba, 3, fíjate, cuento. Lit, te, ra. Acuérdate que la clave es la penúltima sílaba. ¿Qué cantidad tiene la penúltima? ¿Cómo? ¿La cantidad de la penúltima sílaba es breve o larga? Esta que te marqué en azul. Pues supongo que es breve, ¿no? Porque es no breve. Tiene... Solamente pudiera ser larga si tiene el macrón o está o sigue después de ella dos vocales, dos consonantes. Acuérdate que es la que alarga esa vocal breve por naturaleza. ¿Sí, Mariana? Sí. Por lo tanto, como es breve, el acento se va a la sílaba anterior. Y digo litera. Litera. Okay. ¿Vale? Va. Va. Bien. Siguiente, por favor. Miguel Enrique. ¿Hasta cuál letra te vas? ¿Hasta cuál palabra te vas? Mínima. Mínima. Muy bien. Bien leída, mínima. ¿Por qué mínima y no mínima? Porque, bueno, supone que es la penúltima, ¿no? La que debe de... La penúltima. Sonar. Y la respuesta va a ser porque la penúltima es breve. ¿Vale? Entonces, el acento va en la antepenúltima porque la penúltima es breve, mínima. Bien. Joseph, ¿a qué palabra te vas? Hola, iríamos a articulatae. Ajá, ahora fíjate muy bien cómo lo leíste. Aquí como tiene el macrón y está el macrón en la penúltima, Joseph, es como si ahí tuvieras tu tilde. Entonces, ahora sí, vuélvela a leer. Ah, cierto, perdón, es articulatae. Eso, muy bien, articulatae. Sí, articulatae. Muy bien, Joseph.
Muy bien. Maestra, yo tengo ¿Sí? una pregunta. A ver. Hemos estado leyendo woks como, bueno, diciendo que woks es monosílaba, pero no ¿Sí? entiendo por qué no se separan la U y la O. ¿Es No, porque porque la O es semivocal ahí? sí, muy bien, porque es semivocal, muy bien, porque está en Ah, posición ok. como de consonante. Entonces, casi siempre la definición que tenemos para una sílaba es la parte trilítera que se compone de, que tiene como extremos dos consonantes, en este caso una semiconsonante, una semivocal, y una X, y en medio un centro vocálico. Entonces, woks, aunque se pronuncie como una U, se considera monosílaba por eso. ¿Sí? Porque Ok. si yo lo considerara vocal, la solita la U se consideraría una sola sílaba y entonces sería U-ox. Pero entonces, si te fijas, Joseph, sería una palabra aguda y no hay palabras agudas en el latín. Ah, ok, Eso ok, sí, de jamás acuerdo. vas a encontrar una palabra aguda, ¿no? Entonces, wax. Esta sí se considera como una consonante, aunque en realidad es una U latina. ¿Sí, Joseph? Sí, de acuerdo. Gracias. Muy bien. De nada, Joseph. Vamos, siguiente, por favor. Memo, ¿a qué palabra te vas, Memo? Memo, ¿andas por ahí? Si no, Graciela. Sí, sería Bien, Graciela. literarum. Eso, literarum. Ahí está. Entonces, de nuevo, ustedes se sitúan en la penúltima sílaba, ¿no? Y entonces vemos que ahí tiene el macrón, por lo tanto, es como si tuviera ahí una tilde. Literarum. Ahí, me van a quedar mis tildes ahí medias raras. Literarum. A ver, divide en sílabas, Luis Aucías, divide en Sí. sílabas la siguiente palabra, Luis. Vocales. No, la siguiente palabra, después de literarum. Ah, aliae. Muy bien, ¿cuántas sílabas tiene, Luis? 3. 3. Bien, tiene 3. Una es A, otra es li y otra es ae. ¿Sí? Entonces, aliae. Pero entonces, ¿la penúltima es breve o larga, Luis? ¿Cómo me dijiste? ¿La penúltima es breve o es larga? Pues breve, ¿no? Porque no tiene el Breve. macrón. Exactamente, es breve. Por lo tanto, te llevas el acento a la antepenúltima. Entonces, esta palabra, ¿cómo la pronunciamos? Aliae. Eso, muy bien, muy bonita pronunciación. Aliae. Fíjense muy bien. Aliae. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? Podría parecer que no tiene tantas sílabas la palabreja, ¿eh? Aliae. La palabra sunt, muy bien. Rubén, la palabra sunt, ¿cuántas sílabas tiene? Sería una. Una. La palabra vocales. Vocales. Vocales serían ¿Por qué se pronuncia 3. bien? ¿Por qué pronuncio vocales? Porque la antepenúltima tiene el macrón. Porque tiene el macrón, porque es larga, Sí, porque la su antepenúltima sílaba es larga. Ya igual pasé por la pronunciación de aliae, esa pronunciación estuvo muy bonita. Aliae. Ya de nuevo tengo consonante. Ahora, fíjate muy bien qué es lo que está pasando. Josh, ¿quién es Josh? ¿Quién es Josh? Soy Josafat, nada más que Está era el bien. nombre de otras reuniones que entro con Josh. Oye, ¿y te gusta que te digan así entonces? Sí. Ok, Josh. Va. ¿Qué pasa con consonantes? Porque si te fijas aquí, la antepenúltima sílaba, pues no tiene macrón. Entonces, ¿por qué digo consonantes, aunque no tenga macrón? Por la NT. Por la NT.
Exactamente, porque aquí es las dos consonantes alargan la vocal anterior, la alargan, acuérdense, siempre y cuando no sean muda con líquida, ¿sale? Entonces, consonantes. Voy a marcar aquí para ustedes la antepenúltima, que aunque es una sílaba, se considera, ay muchachos, ahí la marqué muy mal, se considera una, ay, peor me quedó. Ahí está. Se considera una sílaba breve por naturaleza, por posición se alarga. ¿Vale? A ver si ya llegó Memo. Ya me caché al Memo que nada más prendió la sesión y se fue quién sabe a dónde. A ver, Memo, ¿andas por acá? Memo, miren, nos abandonó. No es posible. Hombre, ya me los estoy cachando. Profesora, Eo. es que yo estoy con Guillermo en clase también de griego y en esa clase comentó que había tenido problemas con su equipo. Ah, seguramente. Ok, seguramente. Muy bien. Gracias, María José. Le voy a decir, le voy a decir al Memo que te debe como decimos acá en México, te debe un paro. Muy bien. Que le hiciste el paro, decimos. Muy bien, muy bien. Empezamos ahora. Enrique, de nuevo, Miguel Enrique. Siguiente palabra. ¿Cómo la pronuncias? Sí, perdón. Es que vamos en... Vamos aquí en el punto. Consonantium. Aquí está, consonantium. Ahora, esta sílaba que marqué, la marqué muy mal, no es la penúltima. ¿Cuál es la penúltima? Ti. Ti. Entonces, esta sílaba se divide consonantium. Tium. Aquí no se lee tium, porque IU no es diptongo. El que es diptongo es UI, acuérdense acá. UI, no IU. Por lo tanto, la penúltima es breve, el acento se va a la antepenúltima. ¿Sale? Consonantium. Muy bien, Enrique. Muy bien. Empezamos, por favor, José María. María José, cuéntame, María José. Bueno, no entiendo aún por qué tium no es diptongo. ¿Por qué qué? ¿Iu? Ajá, no es diptongo. No, no es diptongo porque es la unión de dos breves, pero siempre y cuando esté primero la más cerradita, que es la U. Uy. Uy. Este es el diptongo. Este es el diptongo, María José. ¿Sí lo estás viendo acá? Sí, sí lo estoy viendo. Al revés, no forman diptongo. Acuérdate, son estos, María José. ¿Sale? Va. Igual no coinciden con los diptongos en español, sería al revés, ¿no? Porque tiene que ser una fuerte con una débil. No, las dos débiles. Pero creo que es al revés. Uy, no, está bien, uy. Pero al revés no hacen diptongo. Por ejemplo, en el caso aquí de AE, esto sí en español no podría ser nunca, jamás un diptongo, porque debe ser fuerte con breve, fuerte con débil, fuerte con débil. ¿Sí? Entonces, nada más ten en cuenta que es primero la U y después la más flaquita, que es la I. ¿Sí, María José? Sí, está bien, profesora. Nada más por esa cuestión. Bien, ahora, bueno, ya María José, que estás ahí, ¿hasta qué palabra te vas ahora? Las que ya hicimos, te las saltas. Semivocales. Semivocales, acá está, mira, semivocales, vocales y semivocales, ¿no? Entonces, ¿por qué se pronuncia semivocales? Porque la penúltima sílaba. Proferuntur. Proferuntur, muy bien. Entonces, vocales, quae, per se. Muy bien, proferuntur. ¿Por qué pronunciaste proferuntur y no proferuntur? Estuvo bien tu pronunciación, ¿eh? Les digo que quien dijo que a veces de oído sale muy bien la pronunciación. Por la NT. Por la NT, muy bien. Porque aunque es una vocal breve por naturaleza, las dos consonantes que tiene después la alargan. Si esas dos consonantes fueran muda con líquida, entonces conserva su valor, su cantidad breve, ¿no? Entonces, proferuntur. Muy bien.
Siguiente, por favor, José María. Los tocayos, nada más que invertido, José María. Muy bien, José La María. siguiente sería sílaba. Muy bien, sílaba. Sílabam. Muy bien leído. Ahora, ¿por qué Vale. sílabam y no sílabam? Porque la segunda es breve. Porque la segunda, O sea, la segunda es breve y entonces Sí. pasaría a la primera. a la más bien la Sílaba. penúltima, ¿no? La A la penúltima primera, pasaría a la antepenúltima. pasa a a la la antepenúltima. antepenúltima. Muy bien. Nada más aquí, muchachos, Lo- acuérdense que tanto las consonantes, ¿cuáles eran las consonantes griegas? ¿Cuáles son las consonantes griegas? La Z, La Z, la K, la capa la Y. y la Y, ¿no? Conocemos como Y o Y. Esta Y se pronuncia como una U francesa, ¿no? Entonces aquí digo sílabam, sí, cerradita, como una I, como lo pronunciaste bien, José María, pero si quieres la cerramos así bonita como en francés, sílabam, sílabam. ¿Mm? Bien, entonces eso Sílabam. quiere decir que es una palabra griega. Esta es una palabra griega, sílabam. Vale. Bien. Siguiente, por favor, José Luis. A ver, sílaban, ¿qué sería? Faciunt. Ahora léelo, acuérdate la C como una K. Es Siempre. faciunt. 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 Muy bien. Perfecto. A ver, dime cuál es la penúltima sílaba. Solamente lee la penúltima sílaba. Ki, ¿Cuál me dijiste, José Luis? sería ki, ¿no? Ki. Nada más Ki. ki. ¿Vale? No hace de nuevo, María José, iu, no hace diptongo, ¿no? Hace diptongo, entonces, ki, unt. La última sílaba es unt, es una sílaba cerrada, unt. Muy bien. Entonces, ¿por qué se pronuncia faciunt y no faciunt, José Luis? Por la ¿Por cantidad la de... NT? No, No, al contrario. no. Porque la sílaba ki, que es la penúltima, es breve. Por eso se Ok. recorre el acento a la Hacia sílaba la anterior. facium. Por eso Ok, hacemos ya entendí. faciunt. Entonces, Faciunt. fíjense, ahí hay un montón de rayitas que tienen que ver con todo esto que fuimos analizando ahora. Entonces, voy a leer el textito hasta faciunt desde el principio, ya considerando nuestra pronunciación. Entonces dice, vox est aerictus sensibilis auditum. Omnis vox aut articulatae est aut confusa. Articulata est quae litteras comprehendit potest. Confusa quae scribi non potest. Littera est pars minima vocis articulatae. Litterarum aliae sum vocalis, aliae consonantes. Consonantium aliae sum semivocales, aliae mutae. Vocales sunt quae per se proferuntur et per se syllabam faciunt. ¿Sí? Entonces, en la lectura, nosotros debemos tener la posibilidad de hacer todas estas marquitas. Les voy a dejar una tarea, que es la tarea justamente que venía para practicar en este texto. Voy a borrar todo esto. Creo que por ahí hay una opción de borrar todo, pero yo a la antigüita sigo borrando uno por uno. Ok, entonces, a partir de faciunt, desde el sunt, van a seguir haciendo lo mismo. Si bien no van a separar cada una de las sílabas, nada más van a marcar la penúltima sílaba. Tienen la opción de hacerlo en la máquina, utilizar su editor del... miren, lo hubiera hecho aquí con el PDF, no se hubiera borrado. Estuve haciendo con el de Zoom. Pueden utilizar la edición del PDF. Entonces, a partir del Zoom y hasta donde lleguen, lo más que puedan adelantar. A lo mejor por día pueden adelantar unas 4 líneas, ¿no? Si quieren hacerlo. Eso se lo recomiendo mucho mejor, no más. Si un día adelantan 3 palabras, está mucho mejor, porque así estudiarán cada día, ¿no? Cada día. Entonces,
se tratará de qué? La tarea. La voy a escribir aquí. Ya está la orden en las indicaciones, pero de todas maneras lo escribo aquí. ¿Cuál va a ser la tarea entonces? Marcar, identifica la penúltima sílaba de cada palabra. Obviamente vamos a omite las palabras monosílabas, sílabas y bisílabas. ¿Vale? Bien. Y después pronuncia, escribe, entonces identifica la penúltima sílaba y marca, indica la cantidad de la penúltima. Ay, muchachos. Bueno, estoy bien lucida. Penúltima sílaba de cada palabra. Acuérdense considerar que pueden ser largas por posición. Acuérdense que dos consonantes que no sean muda con líquida hacen larga la penúltima sílaba, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto. Lo más que puedan adelantar. Si adelantan, sáltense las palabras que ya quedaron vistas, sáltense los monosílabos, ¿sí? Vayan haciéndolo de esta manera. Y entonces, ya el día jueves o el día viernes, si quieren, en la mañana, que es cuando nos toca clase, de nuevo la suben a la plataforma, porque ahí dirá, de nuevo, igual que la primera tarea, convierte tu archivo, que ya esté este archivo en PDF, ya está, de cualquier forma. Entonces ya nada más tendrán que subirlo a la plataforma. ¿Quedó claro, muchachos, la tarea? A mí no, profesora. ¿A quién no? ¿A quién no? Y Enrique. Miguel. Ok, Miguel, a ver. La segunda instrucción no entendí. La segunda instrucción no. Es que te acuerdas que una vez, cuando tú marcas la penúltima sílaba, dependiendo, si tiene el macrón, pues será larga. Si no tiene el macrón, es breve, porque te estoy pidiendo que indiques si es breve o larga. La penúltima, nada más, Miguel, la penúltima sílaba. Para esto ya debes saber dividir en sílabas. Ahora, puede ser una sílaba breve por naturaleza, es decir, que no tenga macrón. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, el compreendí. Déjame ponerte aquí en el texto, de nuevo. Ya se borraron las indicaciones, pero por ejemplo acá, Miguel, compreendí. ¿Te fijaste en esta palabra? Sí. No tuvo marca de larga. Esa es la penúltima sílaba, pero no tuvo marca de larga. Por lo tanto, tendría que ser breve. Pero como siguen dos consonantes, ND, dos consonantes, eso hace que la sílaba que por naturaleza es breve, se alargue. Entonces, esta sílaba tendríamos que marcarla así, como larguita. Y ahí va el acento. Ay, el macrón medio chueco. ¿Sí te fijaste, Miguel? Es la única excepción, porque las demás, la presencia del macrón o la ausencia del macrón te va indicando si es larga o breve. Muchachos, únicamente de la penúltima sílaba. Parecería como que es mucha la tarea, pero fíjense, se van saltando las palabras que ya vimos, y se van saltando las monosílabas, Miguel, porque no hay ningún sentido en ver las monosílabas y las bisílabas. Entonces, esto nada más lo hacemos en las palabras de 3 o más sílabas. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí, Miguel? Sí, ahora sí, ya. Gracias. ¿Todos? Ok. Entonces, muchachos, antes de que se vayan, les voy a tomar una fotito, porque es mi manera de ir pasándoles asistencia. ¿Vale? Y nos vemos, muchachos, la próxima sesión. Subo al ratito esta grabación. Déjenme dejar de grabar.